Cuando nos vamos a sala, se sale la grabación, pero vamos a compartir. Entonces, cuando tú entras al análisis ya del mercado, acá ya tú entras a tu producto, ¿no? Entras al producto. El resto es un contexto macro donde nos desarrollamos como categoría, ¿no? Microentorno, ahorita en Porter, vamos a ver el tema del peste a nivel del macroentorno y después entraremos al tema de mercado. Ya acá hablaremos del aceite, los tipos de aceite, las marcas y todo lo que tenga que ver con el producto que está dirigido hacia ese mercado. ¿De acuerdo? Entonces, un segundito. A ver, un segundito, ya, ok. Entonces, esto es lo que estábamos analizando y ahora nos vamos a el tema del macroentorno, ¿no? Que es el tema del peste, ¿no? En el caso, a mí me encanta mucho hacer el tema de macroentorno porque creo que nos da una visibilidad más estratégica del negocio, ¿no? Y en marketing tenemos que estar muy atentos al macroentorno, ¿no? Acá les he puesto algunos ejemplos que pueden afectar sus negocios. Por ejemplo, la estabilidad política puede afectar tu negocio. Me acuerdo que hace tiempo hicimos un análisis de correlaciones entre los gobiernos y la economía. La verdad, por más que el presidente tenía popularidad o no tenía popularidad, la economía seguía avanzando a un ritmo que no dependía del ruido político. Solo cuando Ollanta Humala asume el gobierno es donde los temas políticos y económicos se entrelazan, ¿no? Baja la popularidad, baja el tema económico, sube la popularidad, sube el tema de percepción económica, ¿no? Y estamos ahí en un vaivén, ¿no? ¿Por qué? Porque era un primer gobierno nacionalista, los gobiernos anteriores pues eran gobiernos que seguían una misma línea, más o menos con sus altibajos, pero la economía seguía, digamos, estable, llamémoslo así, ¿no? Con Humala ya se mueve a un ritmo diferente, ¿no? Y con los presidentes que vienen también, y ustedes saben el nuevo contexto, que también nos lleva a una situación complicada, ¿no? Vamos a ver, ¿la estabilidad política afecta o no afecta? Si no afecta, por ejemplo, Jorge, yo tengo una empresa, estoy haciendo el plan de marketing de una empresa minera, obviamente te afecta, ¿no? La política monetaria, ¿te afecta o no? La política fiscal, algunas reglamentaciones, legislaciones, por ejemplo, el incremento del sueldo básico, ¿te afecta o no te afecta dentro de los productos? ¿Por qué? Porque va a encarecer tu producto. ¿Alguna legislación arancelaria te puede afectar o no la importación de un producto o el impuesto que te agravan cuando quieres exportar a algún mercado? Los temas de corrupción, los temas de contrabando. Jorge, a mí me afecta mucho. Por ejemplo, estuve con la gente de Disney en Perú, ¿no? Con la gente de Disney. En ese tiempo lo manejaba Magic. Magic era la empresa que manejaba Disney en Perú. Entonces me reúno con la gente de Disney y me dice, Jorge, es difícil trabajar en el Perú, ¿no? Con marcas originales y principalmente en el mundo Disney. Entonces yo le dije, ¿en serio? Sí, me dijo, si quieres vamos a ver en los diferentes puntos. Entonces, primero nos fuimos al mercado central y nos fuimos a la parte de mochilas. Todas las mochilas eran casi Bamba, ¿no? Todas, pero con los animes de Disney, ¿no? De la marca Disney. Me dice, es difícil, les incautamos, nuevamente abren, les quitamos su mercadería, no sé de dónde sacan más mercadería. Y la verdad es difícil combatir, ¿no? Entonces yo le dije, no, pero vámonos a otro lugar. Nos fuimos a la parte de frazadas. Todas las frazadas de Disney eran también alternativas, llamémoslo así, ¿no? No eran originales. Y le dije, ya vámonos a piñatería, porque había la sección de cotillón y piñatería. Nos fuimos y era otro mundo completamente diferente, ¿no? Entonces, el tema de la informalidad, del contrabando, por ejemplo, en el caso de ellos le llaman que no es original algo que no haya sido traído por ellos. ¿Ah? Puede ser original el producto, pero no necesariamente lo traen ellos. Por ejemplo, hay muchas personas que se van a Estados Unidos y en Disney compran productos y los traen y los venden acá.
por ejemplo, ese es un contrabando, es original, pero ellos lo consideran que no es porque no ha sido traído desde manera, a través de la licencia, a través de la franquicia, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que se llama Cummins, no sé si lo ubican, de camiones, Cummins, motores Cummins. Por ejemplo, Cummins me dice, tengo un problema con los repuestos, porque cuando voy a la zona de venta de repuestos, encontramos que ya hay productos igualitos al nuestro. Y cuando vemos la marca también dicen Cummins. Y resulta que este es un Cummins hecho en China y yo traigo Cummins hechos en Alemania. Entonces, pero es original, sí, pero es original lo que quieras, pero su calidad es diferente a la calidad hecho en Alemania, pero también es un producto original y lo que lo traen también lo traen a través de los contrabandos, ¿no? Entonces, esto afecta el entorno político, obviamente, ¿no? Pone en expectativa también al consumidor, ¿no? Por ejemplo, la política económica, ¿no? ¿Se acuerdan cuando al señor Velarde lo iban a nombrar, no lo iban a nombrar, el dólar subía, el dólar bajaba? ¿Se acuerdan que vivíamos en un contexto bastante incierto, ¿no? Teniendo al banquero más reconocido a nivel Latinoamérica, difícil no contar con él, ¿no? Y todo el ruido político que se estableció con el ingreso del señor Pedro Castillo y, digamos, cómo afectó nuestra política monetaria también, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos una encuesta, ¿no? Miren, para ver cómo impacta este ruido político, ¿no? Cuando tú le preguntas a la gente, acá se preguntó aproximadamente a 1000 personas en el país, a 1000, y le preguntamos, actualmente, ¿cómo ve usted la situación política del país, ¿no? Mira, el 78% lo ve muy mal, mal o mal. Ese es muy mala, mala o regular y se va hasta buena, ¿no? Las tres menciones, 78% no ven bien la situación del país, ¿no? ¿Y cómo cree que estará dentro de los próximos 6 meses la situación política de nuestro país? ¿Cuánto baja? Casi 11 puntos porcentuales. No baja mucho, ¿no? ¿Y esto en qué repercute en la economía? En que los usuarios no quieren gastar, ¿no? Tienen miedo por la situación económica y política, ¿no? De si va, no va, si invierto, no invierto. Por ejemplo, nosotros con una marca de gaseosas medimos el índice de felicidad, porque en la medida que la gente está más feliz, es más propensa a gastar. Si el indicador de la felicidad cae, las personas, digamos, contraen el gasto, ¿no? Por ejemplo, tú dices, Jorge, pensaba comprarme un carro, pero ¿qué tal si me sacan del trabajo? ¿Qué tal si pasa algo y ya no puedo pagar ese carro? Mejor no me lo compro y guardo, ¿no? Pensaba comprarme un departamento, independizarme, alquilar, he tenido que volver a la casa de mis padres para ahorrar, porque no sé cuál va a ser la situación del país en el futuro. Entonces, toda esa situación, ese entorno, afectan el consumo no solo de tu categoría, sino de múltiples categorías. Los proyectos sociales, por ejemplo, pero en bebidas alcohólicas la gente gasta si no tenga plata, así haya crisis, la gente, ¿te acuerdas en Piura, entre COVID, la gente muriendo, pero las largas Haciendo colas? cola ahí para la cerveza. Por eso te digo, es anticíclico, eso se llama categorías anticíclicas, ¿no? Por ejemplo, este problema que nos trajo Conga, que hasta ahora no nos recuperamos por el impacto que tuvo este evento, ¿no? De Conga no va, ¿no? Afecta directamente, somos un país minero, que hay muchas inversiones conexas a la minería, ¿no? O cuando en su momento se pretendió darle el sueldo mínimo, ¿se acuerdan de la ley Pulpín? Y los chiquillos salieron a las calles a protestar, que se les iba a dar el salario mínimo a los pulpines, o cuando en su momento se quiso meter a las AFPs a todos los independientes, ¿no? Porque la AFP lo tenemos las personas que aportan al sistema, los dependientes, pero los independientes no están en la AFP. Entonces, en un momento se quería que todos los independientes entren y se armó la jarana de rompe y raja, ¿no? O sea, comenzó a hacerse todo el ruido político
y que afecta la parte económica de nuestro país. Entonces, yo necesito que ustedes reflexionen, miren por favor los planes de marketing que les he colgado, no quiero que hagan 5 hojas de esto, simplemente es una cara donde pongan cada uno de las aristas, ¿no? Estamos en el entorno político, ¿no? En el macroentorno, ahí dice micro, pero es macroentorno político, ¿no? ¿Cómo nos afecta al negocio en la cual están ustedes, ¿no? Por ejemplo, en la parte de telecomunicaciones, en la parte del gas, me imagino que en la parte de gas debe ser favorable, ¿no? Porque digamos, con el encierro, la gente estaba en su casa, estaba cocinando, estaba haciendo más uso del consumo de balón de gas que lo que podría haber hecho sin la cuarentena, ¿no? La cuarentena probablemente la gente estaba, antes de la cuarentena la gente consumía más fuera del hogar que dentro del hogar. Hoy te ves en la necesidad de estar cocinando para no exponerte, ¿no? Tenemos desde el lado económico, ¿no? Es importante siempre analizar el tema del PBI, ¿no? Cómo va evolucionando el PBI per cápita, que es importantísimo, el PBI per cápita, ¿no? Per cápita es por persona. Cómo, por ejemplo, un factor importantísimo es cómo está ganando plata hoy la gente, ¿no? Cómo la gente después de la crisis sanitaria, cómo está ganando, se han vuelto más independientes, es más dependiente, cuál es la nueva estructura de ingresos que tienen esas familias. Entonces tengo que conocer eso. ¿Por qué? Porque si mi producto no se adapta a la nueva forma de generar ingresos de las familias peruanas, va a ser difícil que pueda tener éxito, ¿no? Toda la parte de las tasas de interés, inflación, devaluación, si es que le es útil, lo ponen. Si no le es útil, no lo pongan. Por ejemplo, el costo del capital se incrementó, ¿no? El tema de la deuda, el costo dice, pero es costo de mano de obra. Se incrementaba o no se incrementaba las materias primas, el nivel de informalidad, por ejemplo, con tanto despido, la informalidad pues ha crecido, no ha crecido, ¿en qué tanto ha crecido, no? Entonces, todo ese impacto económico se tiene que analizar siempre y cuando repercute en tu sector. Por ejemplo, el tema de económico, que las familias pues ya no salían, no gastaban fuera del hogar, producto probablemente las restricciones le afectó a toda la categoría de los restaurantes, ¿no? Al turismo, les afectó fuertemente. Entonces hay que ver esos impactos. Les he puesto estos enlaces para que ustedes puedan ya jugar acá en este mapa de cómo evoluciona el PBI, ¿no? Al 2020, al 2021, al 2022, si es que hay proyecciones. Algunos recortes periodísticos, si son de su interés, incluyen en la parte del análisis, ¿no? Pero de fuentes confiables, pues no me vayan a traer fuentes que no son confiables. Fuentes confiables como diarios reconocidos, que digamos, miren de manera seria el contenido. Por ejemplo, acá, ¿no? El Perú, la economía peruana creció 2.19 en el 2019, ¿no? En el 2020 creo que hemos cerrado con 13% de PBI, ¿no? Que es por el efecto rebote, ¿no? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? ¿Es la más baja? ¿Es la más alta? Por ejemplo, acá les he colocado otra estadística del PBI. Mira, desde el año, este es el enlace para que ustedes puedan ir a esta página y ya tú seleccionas los años, ¿no? Por ejemplo, el 2021 ha sido mejor que el 2020, ¿no? Casi hemos superado lo que el 2019, ¿no? Este está en millones de soles, ¿no? 546.161 millones de soles. Esto estamos hablando de 550.611 millones de soles, ¿no? Entonces, miren, en el 2020 sí fue la caída, ¿no? Se cerró en 485, mientras que en el 2021 se cerró en 550, de lejos mejor que en los anteriores, ¿no? Porque finalmente es el acumulado, acuérdense, es el acumulado, ¿no? Anual. Entonces, por ejemplo, ¿no? La inflación, miren cómo la inflación sube, ¿no? Sube y digamos, con nuestra plata comenzamos a adquirir menos productos, ¿no? Eso nos afecta, ¿no? El entorno, ¿no? Por ejemplo, el Perú registró una inflación de 1.9%, ¿no? Por debajo del rango meta anual. ¿Cuál habrá sido el rango para compararlo, ¿no?
Por ejemplo, acá hay otro tema de indicadores, ¿no? Este es el índice de precios al consumidor, cómo ha evolucionado el índice de precios. Y para cerrar esta primera etapa, y para absolver algunas dudas, les he traído alguna data importante también, ¿no? Entonces, hemos analizado el tema político, económico, y me voy a quedar en el tema social para después tocar el tema tecnológico y ecológico, ¿no? En el tema social, por ejemplo, la tasa de crecimiento poblacional es importante para los mercados. ¿Por qué? Porque imagínense que hayan menos familias, menos integrantes por familia. Pregunta, si es que hay menos integrantes por familia, ¿cómo me afecta en la economía? ¿Cómo me afecta en el consumo? ¿Me afecta de manera positiva o me afecta de manera negativa o simplemente no me afecta? El crecimiento poblacional. ¿Qué piensan ustedes? ¿Afecta positiva, negativa o es neutral? La tasa de crecimiento poblacional. ¿Neutral? Profesor, pero es un poco difícil, ¿no? Porque si aumenta bastante, pues la sobrepoblación es un problema que pasó desde Fujimori todavía. La explosión demográfica, los más pobres y todo ello. Pero necesitamos gente que también se esté reproduciendo para que haya más trabajo, ¿no? Más mano de obra. Sí, sí, es que depende mucho el tema de la fuerza laboral también, ¿no? Hay países que envejecen y no hay gente joven que pueda, digamos, tomar las riendas o los temas. Como en China, profesor, ¿no? Por ejemplo, es un país poblado, yo creo que afecta, profe, Jorge. Afecta directamente. Sí, porque la PEA, no hay una PEA que te pueda sostener el país prácticamente. Pero miren, afecta de varias formas. Una forma positiva que afecta es que vas a tener menos personas en quien gastar. Por ejemplo, antes, ¿quién trabajaba? El papá. ¿Cuántos hijos tenían el papá y la mamá? Tenían como 6 hijos y había un solo ingreso que era solo del papá y ese solo ingreso lo distribuían entre todos los integrantes de la familia. Por tanto, las condiciones de vida eran precarias. Mientras que hoy, máximo por hogar hay 2 hijos, el promedio debe estar en 1.5, 1.8, es decir, la mayoría de personas tienen un hijo y tienen 2 ingresos, trabaja el papá, trabaja la mamá, por tanto esos 2 ingresos y en menos personas en qué gastar, incrementa la calidad de vida de la familia. ¿Por qué? Porque puede hacer gastos en productos de mayor valor. Dice, tú trabajas, yo trabajo y tenemos menos personas en quien gastarlo, por tanto hay que comprarle cosas de mayor valor para el hijo, ¿no? Para el hijo y para ellos. Es decir, sube el estándar de calidad de vida. No necesariamente es negativo, ¿de acuerdo? No necesariamente es negativo. A ver, les voy a hacer una pregunta capciosa para terminar en esta parte. ¿Quién es más caro? ¿El primer hijo, el segundo hijo o el tercer hijo? ¿Quién es más caro? El primer hijo. ¿Qué hijo es más caro? El primer hijo. Yo creo que el tercero, profesor. Depende, profesor, porque si lo tiene seguido, le queda la ropa al otro, pues todas las cosas, los juguetes. ¿Cómo lo? ¿Cómo es tu proyección, pues? Si es cada un año, el primero sale más caro, claro. Seguidos. Si fueran seguidos, ¿quién sería el más caro? ¿El primero, segundo o tercero? El primero, pues, profe. El primero. ¿Alguien que dé otra opinión o todos están de acuerdo que el primer hijo es el más caro? Sí, yo también considero que el primero. Ya, ok. A ver. Yo tenía el primero, creo que por la experiencia más que todo. La estadística dice que el hijo más caro es el tercero. El hijo más barato es el segundo. Por todo lo que han comentado, ¿no? El segundo reutiliza todo lo que utilizó el primero. Es así. Ya el de en medio termina pagando pato. Pero el tercero termina siendo el más caro, ¿por qué? Porque cambia la composición familiar. ¿Qué significa? Según estadísticas, se dice que cuando nace el tercer hijo ya es como que hoy la casa ya necesita una ampliación. Entonces hay que invertir en ampliar la casa, porque ya no entramos en el hogar. Oye, en el auto ya no se puede, por tanto hay que ampliar. Ya no llegó lo del primero, el segundo se lo acabó, el tercero tiene que comprarse de nuevo, porque ya no llega hasta el tercer uso. Entonces, acumulando y sumando las inversiones y los gastos,
para la familia el tercer hijo termina siendo el hijo más caro, ¿no? Porque normalmente tú compras un departamento, 3 cuartos, ¿no? 3 dormitorios, que es lo que hay, ¿no? Tienes tus 2 hijos y tú. Entonces nace el tercero, oye, también quieres su dormitorio, pues no lo vas a meter a 2 a uno y uno el otro. Esa es desigualdad, y por aquí que por allá, ¡pum!, mándate a hacer otro cuarto más. Cierras la oficina y se convierte en el cuarto adicional que estabas requiriendo, ¿no? Entonces, en general, el tercer hijo es el hijo más caro del mercado. Así que piénsenlo, ¿ah? Si estás con el primero, ya. Estás con el segundo, feliz. Si te vas al tercero, me vas a dar la razón. Profesor, toque madera, profesor Jorge, toque madera. No, estoy haciéndolos, digamos, reflexionar, ¿no? Para que no se reproduzca. No, pues siempre cuidando, ¿no? Cuidando, con precaución. El entorno social, como les decía, está la parte de la tasa de crecimiento, la tasa de desempleo, la tasa de subempleo, ¿no? Los índices de pobreza. Señores, el Perú probablemente ustedes son muy jóvenes, ¿no? Todavía. Pero el Perú pasó una situación de pobreza, en 20 años hemos bajado en 50% los índices de pobreza en nuestro país. Antes el 40% de los peruanos eran pobres, 40. ¿Qué significa? Que de cada 10 peruanos, 4 eran pobres. De cada 10, 4 eran pobres. El mercado solamente era para 6 personas, porque el resto no tenía cómo gastar. Hoy, en el Perú, de cada 10 peruanos, 2 son pobres. 2. Hemos pasado de un mercado de 6 personas que consumían a un mercado de 8 personas que consumen, ¿no? Los 6 que estaban, más 2 que se han incorporado al consumo. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque me amplía el mercado, me amplía la base de consumidores. Mientras más pobreza haya, es más difícil. Por ejemplo, en Cajamarca, ¿cuál es el índice de pobreza en Cajamarca? Creo que está en el orden del 70-80% de pobres. Pero con Castillo ahora son millonarios. Ayer sale un reportaje. Toda la plata está yendo a Chota. Las pistas, todo. Bueno, sí, puede ser. Pero en Cajamarca los índices de pobreza son muy altos. Entonces, ¿cómo desarrollar negocios en una ciudad donde realmente no hay consumidores que compren? Básicamente se sostiene el turismo y de las personas que van por el tema de la minería. Pero la ciudad es una ciudad pobre. Claro, tiene toda la potencialidad de convertirse en una gran ciudad, pero hoy la realidad es que está sumergida en índices de pobreza. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los aspectos que tenemos que ir repasando, que tenemos que ir revisando, de cara a establecerlo en nuestro plan de marketing, ¿no? Si yo voy a plantear una expansión de mi servicio, ojo, determina qué ciudades tienen los menores índices de pobreza, ¿no? Para saber en dónde voy a comercializar. Si voy a vender gas y voy a expandirme, tengo que ver en qué ciudades hay mucha informalidad, ¿no? Hay mucha piratería. Por ejemplo, en Puno, el tema del gas, creo que es Puno o Juliaca, no recuerdo bien, donde los índices de informalidad de los gases es terrible, ¿no? Hasta en el mismo Cajamarca. Hay mucho gas pirata, ¿no? Entonces, ¿cómo entrar a competir en ese mercado? Difícil. En el plan de marketing se tiene que ver reflejado ese diagnóstico. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Vamos a continuar la próxima clase todavía con el PESTE. Yo necesito que para la siguiente clase ya por lo menos esté Porter cerrado, ¿de acuerdo? Lo voy a revisar. Y vamos a empezar la siguiente clase con el caso Harvard para no perderlo, ¿de acuerdo? Entonces, yo he pedido que me creen la carpeta para que ustedes puedan subir su solución, ¿de acuerdo? Ya se conformaron los grupos en la plataforma, ya pueden subir y colgar sus trabajos. La siguiente clase, yo voy a empezar la siguiente clase resolviendo con ustedes el caso Harvard y vamos a revisar el análisis Porter y vamos a finalizar el análisis PESTE, ¿de acuerdo? Para terminar... Disculpe, profe, ¿el caso Harvard que dice usted es el caso GAP? No, es otro. GAP, sí, GAP. GAP.
Sí. Sí, caso GAP. Ya deberían haberlo tenido. ¿Ya lo tienen o todavía? Pregunto. Sí, Grupo 2 ya lo subió, Jorge. Sí, Perfecto. sí, Jorge, ya el grupo 1 ya subió. Sí, ya está subido, pero Perfecto. Ese caso vamos a entrar a resolverlo el día lunes próximo. Es lo primero que voy a hacer para cerrar ese caso. Es Listo. muy Ya. interesante ese caso, ¿ah? Da mucha discusión estratégica, Sí. ¿ya? Así que Muy bueno. vamos a reflexionar sobre ese caso. Y no les voy a dejar un caso más, ¿por qué? Porque quiero que se concentren en avanzar lo que ya estamos llevando. Porter, por favor, que esté impecable, listo, simplemente para evaluarlo, Ujú. y necesito que avancen con el PESTE, Ok. pensando en el político, económico y social, en esas tres variables. Si Ya. ya lo acaban con el tecnológico y económico, sería ideal. Simplemente entraría a revisar, ¿de acuerdo? Sí. Para no recargarlo con algún trabajo, necesito que avancen el Porter y el PESTE. ¿Sí? Ujú. Listo, Jorge. ¿Sí?